Hola compañeros, en esta tercera edición de nuestra valoración de las medidas que ha anunciado la DGT para este año, para los motoristas, vamos a tratar dos temas. Por una parte, la equipación, como sabéis se anunciaron medidas en relación con cascos, guantes y airbags, y por otra parte vamos a daros unos datos muy interesantes que nos va a permitir que cada uno saque sus conclusiones en relación con la política de seguridad vial de nuestro país. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Primero, ¿qué anunció el ministro en la rueda de prensa del 1 de enero en relación con la equipación? Pues, en primer lugar, que van a ser obligatorios en carretera, en vía interurbana, el casco modular o el casco integral, que va a ser obligatorio el uso de guantes homologados, y bueno, del tema del airbag lo vamos a tratar después. ¿Qué quiere decir estas medidas? ¿En qué nos afecta? Pues por una parte que va a quedar prohibido el uso del casco jet en vía interurbana, lo cual, pues bueno, habrá que ver si de acuerdo con la normativa europea este tipo de restricción la puede hacer un Estado miembro. Pero por otra parte, ¿realmente esto sirve para reducir la siniestralidad? Porque recordad que la alarma que se ha generado es como consecuencia de un incremento del número de fallecidos en el año 2023, que en realidad no deja de ser la continuación de la tendencia que llevamos desde el 2014. Pero bueno, es verdad que el incremento de este año pasado ha sido muy significativo. Estamos hablando de un 19% más de fallecidos y eso que todavía estamos solamente con datos provisionales. Ahora, el hecho de llevar un casco integral o un casco modular reduce el número de fallecidos, pues difícilmente. Lo que está claro que sí influye es en la reducción de las consecuencias de ese accidente. Por ejemplo, si te caes, vas con un casco jet, te caes y te das con la cara en el suelo, en el pavimento, pues lógicamente el destrozo que te haces es descomunal. Si vas con un integral, pues lógicamente la protección es mucho mayor y las lesiones que puedas sufrir van a ser infinitamente inferiores. Entonces, ¿de qué medida estamos hablando? De una medida de autoprotección, en realidad, no de reducción de accidentes. Exactamente igual pasa con los guantes. Difícilmente por el hecho de no llevar guantes se puede ocasionar un accidente. Luego estamos hablando de medidas de protección individual, no medidas para evitar o reducir el número de accidentes. Son medidas que pueden reducir las consecuencias de ese accidente y esto lo saben en la Dirección General de Tráfico. ¿Por qué las aprueban aún así? Porque realmente la alarma generada no es porque se haya incrementado el número de lesiones o la gravedad de las lesiones, sino porque se ha incrementado el número de fallecidos. Bien, el argumento que nos suelen dar es porque también supone un coste para la sanidad pública. Y nuestra respuesta a esto es que esto no es cierto, porque los costes de la sanidad derivados de los accidentes de tráfico, aunque sea la sanidad pública quien nos atienda, quien los cubre son las compañías privadas, a través de los convenios. Luego, realmente, los costes que puede tener la sanidad pública en relación con los accidentes de tráfico son muy reducidos. Luego, tampoco es una motivación suficientemente válida como para que el papá Estado venga a decirnos cómo nos tenemos que proteger. Es como que nos impide, pues no sé, bebernos un litro de lejía e irnos al cementerio. Nadie. Pues por la misma razón el Estado, mi opinión personal, es que no nos debería obligar a protegernos de una determinada manera. Bien. Dicho esto, estoy hablando de mi opinión, ¿vale? Porque si recordáis, en el año 2018 hicimos una encuesta, cuando ya se empezó a hablar del tema de la obligatoriedad de los guantes y tal, hicimos una encuesta pues preguntándole a nuestro colectivo, a los motoristas, si estarían de acuerdo con la obligatoriedad de los guantes. Y la respuesta sorprendente fue en un 72% de los casos, la gente está de acuerdo con la obligatoriedad de los guantes. Bueno, me gustaría saber si opinarían lo mismo o si van a opinar lo mismo el día que la administración decida ponernos como obligatoria la chaqueta, el airbag, 500 o 600 euros, o cualquier otra prenda de más valor. Probablemente la opinión varíe. Pero bueno, la realidad es esta. Hoy por hoy, por lo menos en la encuesta que nosotros hicimos, que publicamos en enero del 2019, el 72% de los encuestados decía que estaban de acuerdo con que los guantes fueran obligatorios. Nosotros no tenemos nada que decir, cada uno tenemos nuestra opinión. Bien, ¿qué pasa con el airbag? Bueno, pues también se trató el airbag, que por cierto, en algún vídeo de influencers he oído que no se había tratado el airbag en la rueda de prensa. No es cierto, si se trató, hay que verse las ruedas de prensa completas para poder opinar de ellas. Del airbag por ahora no hay mucha novedad, más allá de que sí, que va a ser obligatorio en las autoescuelas a la hora de hacer los cursos de preparación para el permiso A, para los exámenes y tal, pero más allá de esto no va a ser obligatorio por ahora. Y digo por ahora porque, como sabéis, es firme intención de este gobierno, ya lo manifestó tiempo atrás, que tarde o temprano el airbag sea obligatorio. Lógicamente, un dispositivo que es verdad que es el mejor invento que ha habido desde la invención del casco,
para nuestra seguridad como motoristas, pero mientras siga teniendo los precios que tiene, que estamos hablando de airbags homologados a partir de 350, 360 euros hasta 700, 800, 900 o 1000 y pico euros, pues lógicamente no se puede obligar a todo el mundo a hacer esa inversión, entre otras cosas porque pues hay ciudadanos que no tienen ese capital para invertir en un dispositivo de seguridad y ya quisieran tenerlo. Entonces, por ahora, como digo, no va a ser obligatorio. Nosotros sí hemos pedido que haya campañas de concienciación, incluso que, pues lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, que es la reducción del IVA en las prendas de seguridad. Es algo además que los compañeros de Plataforma Motera por la Seguridad Vial lo pidieron incluso registrándolo en el Parlamento. Y hasta ahora pues no sabe, no contesta. Bueno, sí contesta, que no, porque la DGT pues sí, podría a lo mejor estar de acuerdo con esta medida, pero con Hacienda hemos topado. Y por encima de Hacienda con la Unión Europea. Y se ve que pues el tema de la seguridad pues no tiene mucho que ver con el tema de los impuestos, según ellos. Bien, dicho esto, es que luego voy a retornar de nuevo sobre el tema de los airbags y el IVA. Sí quiero daros una serie de datos que son muy interesantes. Bien, como os he comentado antes, una de las cosas que nos suele argumentar la Administración es que la siniestralidad, las lesiones, los fallecidos tienen un coste para la sanidad pública. Y esto, como digo, pues no es cierto, no es del todo cierto. Lo que sí es cierto es que tiene un coste para la sociedad. Por supuesto, la pérdida de una vida humana es un valor tan absolutamente incalculable que no se puede valorar. No podemos entrar pues, en la temeridad de intentar ponerle un precio, un valor, una cuantificación económica. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista poco más habría que decir. Lo que sí es cierto es que para hacer política, los responsables públicos necesitan tener datos objetivos del problema para poder buscar posibles soluciones. Bien, entonces en ese ámbito hay que intentar saber qué coste, qué valor tiene pues, las lesiones de tráfico, las pérdidas humanas y todo lo relacionado con lo que es la siniestralidad vial. Se podría pensar que es una frivolidad entrar a valorar una vida humana, pero la realidad de las responsabilidades que tienen nuestros representantes es que de alguna forma tienen que hacerlo. Bien, de acuerdo con esto, la Dirección General de Tráfico encargó un estudio en el año 2011 a la Universidad de Murcia y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, por el cual se pudiera conseguir determinar qué valor tiene la siniestralidad vial, sobre todo en el ámbito de los heridos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ese estudio nos dio una serie de datos que, bueno, pues son muy interesantes. Por una parte, bueno, el estudio se llamaba El valor monetario de una víctima no mortal y del año de vida ajustado por la calidad en España. Bien, este nombre tan extraño y tan rimbombante, al fin y al cabo, dio lugar a, pues eso, a un estudio de 100 y pico folios, no voy a entrar en el detalle porque podríamos estar aquí horas, en el que se obtienen datos muy curiosos. En primer lugar, parte de un análisis previo que hizo Elvik en el año 2000, en el que ya se valoraba que en Europa el coste de los accidentes de tráfico venían a suponer el 2,1% del Producto Interior Bruto. Imaginaos qué barbaridad, el 2,1% del Producto Interior Bruto. Y de este 2,1%, el 1,3% corresponde a daños materiales. El resto, el 0,7%, corresponde a pérdida de vidas humanas. Puede sorprender, ¿verdad?, que las vidas humanas valgan menos, digamos, el resto de daños. Pero bueno, esto es la conclusión del estudio. Pero bien, estos son datos previos al informe que hicieron las universidades españolas. Las conclusiones que saca el estudio de estas dos universidades son los siguientes. Por una parte, el coste por fallecido, estamos hablando del año 2011, ¿de acuerdo? Estos datos se tendrían que actualizar al 2024 y como no he encontrado ninguna actualización, pues yo me he permitido el lujo o la temeridad de hacer una actualización a lo bruto, es decir, en base al IPC, que no es correcta, lo advierto, pero por lo menos por tener una orientación de en qué cifras estaríamos hablando a costes de hoy día, ¿de acuerdo? Costes de hoy, año 2023-2024, que es en el que estamos actualmente. Bien, pues dicho esto, el resultado que dio el informe es el siguiente. El coste de un fallecido es de 1.681.000 euros. Esto era en el año 2011, si actualizamos a fecha actual estaríamos hablando de 2.125.000 euros. Y claro, vosotros os preguntaréis, ¿pero cómo calculan este coste? O sea, ¿esto qué implica? ¿El valor de un español, por así decirlo, es de 2.125.000 euros?
Bueno, esto realmente lo que incluye este coste es lo siguiente. Hay que entender que, primero, es un coste para la sociedad. ¿Y por qué es un coste para la sociedad? Porque desde que nacemos hasta que nos convertimos en un adulto, ¿de acuerdo? Un adulto formado, productivo, etcétera, la sociedad invierte en cada ciudadano pues una cantidad de recursos determinada. En infraestructuras, las calles para que nos podamos mover, las carreteras, la infraestructura sanitaria para que podamos estar saludables, la infraestructura educativa, de seguridad, es decir, es una inversión constante en cada ciudadano desde que nacemos hasta que somos adultos, que esto, si el ciudadano fallece antes de lo que le toca, por así decirlo, pues se pierde. Bien, en el informe también se halla el cálculo del coste que suponen los heridos, los lesionados. Y lo divide en dos tipos de lesionados, lesionados graves y lesionados leves. Los heridos graves son aquellos que tienen que ser hospitalizados para poder recuperarse de sus lesiones. Y los leves son los que no se tienen que someter a una hospitalización. Es decir, se sigue el mismo criterio que utiliza la Dirección General de Tráfico para sus estadísticas. Bien, pues el coste de un herido grave en España en el año 2011 era de 240.000 euros. Eso, pues hecha la actualización que os he comentado antes, a día de hoy serían unos 303.000 euros. Y el coste de un herido leve sería de 6.450 euros en el año 2011, que a fecha actual sería 8.153. Bien, pues si multiplicamos estas cifras por el número de heridos que hubo en el último año del que tenemos datos definitivos, en el año 2002, tendremos las siguientes cifras. Si multiplicamos los 401 motoristas fallecidos en el año 2022 por los 2.125.000 euros de coste que esto supone para la sociedad, estaríamos hablando de 852 millones de euros. Si hacemos esta misma multiplicación por el número de heridos graves que hubo en el año 2022, que fueron 2.621, tenemos que el coste para la sociedad española fue de 796 millones de euros. Y si multiplicamos los 8.153 euros que tiene de media, de coste medio, los heridos leves que hubo en el año 2022, que fueron nada menos que 25.406, fijaos la cifra, 25.406 motoristas heridos leves en el año 2022, estaríamos hablando de un coste de 207 millones de euros. Lógicamente el coste de los heridos es diferente al coste de los fallecidos, porque lo que invierte la sociedad en gastos médicos, me da igual que sean de la sanidad pública o privada, al fin y al cabo son recursos que se tienen que invertir en que un ciudadano se recupere, el tiempo de horas perdidas en esa curación, horas de trabajo perdidas, pérdida de productividad, etc. Es decir, aquí el cálculo que se hace de los heridos es totalmente diferente. En cualquier caso, si sumamos todas estas pérdidas del año 2022, es decir, fallecidos más heridos graves y leves, tenemos que en el año 2022 la sociedad española tuvo un coste de la siniestralidad en la carretera de los motoristas por valor de 1.855 millones de euros redondeando. Es decir, casi 2.000 millones de euros de coste. ¿Qué conclusión saca al final este informe, este estudio? Pues que es mucho más razonable, mucho más económico, mucho más productivo invertir en prevenir que en curar. Cualquier inversión que se haga en prevención es infinitamente más razonable y más productiva que esperar a que se produzcan los accidentes de tráfico. Bien, y ahora aquí entramos en la fase de las políticas de seguridad vial. Partiendo de este hecho, de este razonamiento, podríamos decir, oye, pues sí, pues no, puede ser lógico que el Estado, nuestros gobernantes, decidan que hay que invertir en protección. Muy bien, en prevención. Perfecto. ¿Cómo se invierte en prevención? Pues de muchas formas. Se puede invertir en prevención haciendo campañas, mejorando las infraestructuras, ayudando a los usuarios a que se protejan mejor, a que se formen mejor para evitar accidentes, de mil formas. Sin embargo, ¿qué es lo que hace nuestra administración? Pues nos obliga a que utilicemos un tipo de casco en concreto, a que nos compremos unos guantes homologados, etcétera, etcétera, etcétera. En el futuro nos obligará a llevar una chaqueta, a usar un airbag, etcétera. Es decir, el Estado, la forma que tiene de invertir en prevención es dictando normas que nos obligan a que nosotros invirtamos en nuestra protección. ¿Por qué? Porque eso es bueno para nosotros,
papá Estado, paternalista, y por otra parte es bueno para la sociedad, porque le generamos un ahorro a la sociedad. Pero en vez de asumir ese ahorro por parte del Estado, nos obliga a nosotros a título individual a hacerlo. Y no contentos con eso, encima nos cobran comisión. Y diréis, ¿cómo que nos cobran comisión? Pues sí, porque nos cobran el IVA. Es decir, te obligan a comprar un casco determinado, a ponerte unos guantes determinados, y no solo no nos ayudan económicamente a hacerlo, sino que nos cobran un 21% de IVA. El IVA más caro que hay, que se podría decir que es el IVA de lujo. Es decir, nos obligan y además nos cobran comisión por ello. Es decir, más palos en la rueda no nos pueden poner. ¿Qué reclamamos desde el colectivo? Pues primero, que se reduzca el IVA de las prendas de protección y al menos de las prendas obligatorias, como mínimo, ya que nos estás obligando a adquirirlas, porque es una medida que le interesa a toda la sociedad española. Luego, ¿qué menos nos ayudes quitándonos esa comisión? Entera si es posible, y si no, por lo menos que vayamos a un IVA reducido. Bien. Os voy a poner unos ejemplos. El IVA medio de un chaleco airbag, teniendo en cuenta que los más baratos están en torno a los 350, 400 euros y los más caros 1000 y pico, pero de los más vendidos que están en ese entorno entre los 400 y 600, el IVA medio viene a ser unos 90 euros. Bueno, pues si nos reducen esos 90 euros de IVA, pues habrá mucha gente que se pueda permitir un chaleco que hoy día pues no pueden llegar, ¿no? Bueno, pues no. Nosotros hemos planteado, ya que Hacienda es mucho más difícil de convencer, hemos planteado que por lo menos se subvencione en un importe equivalente al del IVA. Bueno, esto la DGT no lo ha visto mal, han tomado nota y no descartamos que en el futuro se pueda plantear una medida de este tipo, pero hoy por hoy, desde luego, no hay respuesta, lo que quiere decir que no hay ayuda. Bien, quiero daros otro ejemplo numérico muy interesante. ¿Cómo se traduce en números la voluntad política? ¿Vale? Fijaos, en las carreteras hay un déficit de inversión en conservación de 10.000 millones de euros. No hay dinero para invertir en conservación, sabiendo que una infraestructura adecuada evita muchos accidentes y reduce las consecuencias de los accidentes. Bien, de todo el sector de la automoción, de coches, camiones, motos, etc., el Estado viene a recaudar en torno a 30.000 millones al año. Al año, 30.000 millones. Sin embargo, de esos 30.000 millones, no pueden invertir al año la cantidad adecuada como para que las carreteras y las vías en general se mantengan en un estado óptimo de seguridad. Con lo que han ido acumulando a lo largo de los años el déficit de inversión hasta llegar a la cifra de 10.000 millones. Esto es la acumulación de varios años. Bien, voluntad política de hacerlo, es que no hay dinero. Donde no hay dinero no se puede sacar. Bueno, os voy a dar un ejemplo de cómo los políticos pueden obrar milagros como el de los panes y los peces. En el año 2023 el gobierno pues, decide aprobar un presupuesto de 210 millones de euros en el bono cultural para los jóvenes, solo los jóvenes de 18 años. 210 millones de euros para que puedan comprar videojuegos, puedan ir al cine y puedan comprar libros. Creo que hay alguno que ha comprado un libro. Entonces, 210 millones de euros. Y también el año pasado aprobaron un presupuesto de 15 millones de euros para que los jóvenes puedan ir gratis de viaje. Tienen derecho a sus vacaciones y por lo tanto los viajes se los hemos pagado entre todos los españoles con un 90% de subvención. Por cierto, mis hijas se lo agradecen al gobierno. Han viajado casi gratis durante todo el verano. 15 millones de euros. Más los 110, estamos hablando de 125 millones de euros que el año pasado el gobierno se sacó de la chistera no habiendo dinero para otras cosas. Bien, y digo que no hay dinero para otras cosas porque con esos mismos 225 millones de euros se podrían haber instalado aproximadamente unos 8.000 kilómetros de sistemas para protección de motoristas en los guardarraíles. 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros viene a ser más o menos la cantidad de sistemas para protección de motoristas, de SPMs, que hay instalados en toda España desde que se aprobó la norma en el 2005 hasta el 2023. Es decir, en estos 18 años se han instalado aproximadamente esos 8.000 kilómetros. Digo aproximadamente porque tampoco hay un inventario de lo que se ha hecho y por lo tanto son cálculos que hacemos nosotros un poco a ojo de buen cubero. Es decir, que en 18 años se han gastado esos 225 millones de euros. Y sin embargo, en un solo año el gobierno sí es capaz de sacarlo para invitar a videojuegos a los chavales y para que puedan viajar gratis en el verano. Luego,
¿Es una cuestión de dinero o es una cuestión de voluntad política? Os pongo otro ejemplo. En Portugal, prácticamente el 90 y tantos % de los guardarraíles están protegidos con un sistema para protección de motoristas. ¿Por qué? Porque lo dice por ley. En Portugal, por ley, se tiene que proteger. Por lo tanto, está casi toda la red ya protegida. ¿Nos pueden decir que es que Portugal tiene mucho dinero? Pues no, no tiene más dinero que España, más bien menos, bastante menos. Su renta per cápita es bastante inferior a la española. Luego, ¿es una cuestión de voluntad política o no es una cuestión de voluntad política? Y voy a dar un último dato, que además es conocido. La Dirección General de Tráfico recauda cada año, en concepto de multas, más de 500 millones de euros. Más de 500 millones de euros. El año 2022 creo que fueron, el último dato que tenemos, creo que fueron 507 millones de euros. Bien, por ley, ese dinero se tiene que invertir al 100% en políticas y medidas de seguridad vial. Bien, pues en una consulta que se hizo el año pasado a la DGT, sobre cómo se invertía este dinero en seguridad vial, la DGT lo que contestó fue que, bueno, que ese dinero se iba directamente a la caja común de la Administración, de los presupuestos generales del Estado, y ahí se difuminaba. Es decir, que una disposición legal que viene concretamente en la disposición adicional número 4 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, no se está cumpliendo desde el año 2009 que se aprobó esta disposición. Es decir, aquí la Administración cumple o incumple la normativa según quiere y le apetece. Y al final, los que pagamos el pato somos los de siempre, los ciudadanos. Por lo tanto, señores, el problema de la seguridad vial tiene solución. Pero la solución requiere que colaboremos todos. Es un problema que generamos todos, es un problema que podemos solucionar todos, empezando por los ciudadanos, pero sobre todo, empezando más aún por la propia Administración, que tiene que tener la voluntad política real de solucionarlo y de aplicar las medidas que sean necesarias. Bueno, compañeros, no me enrollo más. Con esto terminamos la ronda de valoración de las medidas que ha anunciado la Dirección General de Tráfico. En el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es tratar los datos que nos presentó el ministro en la rueda de prensa de principio de enero, que aunque, bueno, pues no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero merecen un repaso porque son la mar de interesantes, ya lo veréis. De acuerdo, compañeros, pues nos vemos en la próxima.